La primera vez que yo vi de cerca realmente una mariposa tenía 7 años, estábamos en casa, mi papá me habló corriendo que viera perdón, en el piso algo que no habría visto antes, y ahí justamente en el piso acostaba boca para arriba. Bueno, las mariposas no tienen boca, pero me entienden. Y me llamó mucho la atención su cabeza, sobre todo sus ojos grandes. Obviamente sus alas eran amarillas con líneas negras, que ahora sé que era una mariposa de los cítricos. Pero lo que más me llamó la atención es que sus alas estaban pegadas. Esta mariposa no podría volar. Y ahí me explicó que las mariposas que no vuelan mueren pronto. Y lo bonito de este recuerdo es que de hecho sí sucedió. Pero más bonito es que no tenía yo idea que varios años después me dedicaría precisamente a cuidar a estos seres. Soy pastor de orugas, tenemos 14 años dedicándonos a esto. Nos dedicamos a cuidarlas, a alimentarlas, a estudiarlas obviamente, a leer todo cuanto artículo se publica sobre ellas, pero creo que lo más importante, nos dedicamos a aprender de ellas. Y en estos 14 años, lo más importante que he aprendido es que en realidad la oruga nunca se convierte en mariposa. La confusión de esto viene porque en la escuela nos enseñaron a ponerle nombre a todo con palabras, y las palabras son un muy buen invento del ser humano, pero en realidad son solo eso, un invento. Nos enseñaron dos palabras muy distintas para lo que nosotros pensábamos eran animales muy distintos, oruga y mariposa. Pero lo que sucede en realidad en la naturaleza es mucho más interesante, pero sobre todo más real. Vamos a ver. Este ser, al igual que como nosotros, todo parte después de una célula. A partir de una célula que se va a dividir para convertirse en 2, en 4, hasta llegar a la cantidad exactamente ya cuantificada en laboratorio de un montón de células. Y de este montón de células, hay algunas que aquí señalamos que los científicos han llamado atinadamente células especiales. Ellas ya no van a multiplicarse, no van a crecer, mientras el resto de ellas, su tarea es multiplicarse y ser más y formar lo que va a ser la cabeza de la oruga, las patas, el estómago, el corazón, todo ese cuerpo de la oruga que está a punto de salir del huevecillo. Señoras y señores, la oruga de la mariposa monarca, que cuando nace tiene apenas 2 milímetros de longitud, muy chiquita. Su principal tarea ahora es comer, y comerá todo el día, toda la tarde, toda la noche, toda la madrugada, comer, comer, comer. Tiene que aumentar su tamaño 3.500 veces. Pero lo interesante es, ¿qué es lo que come? Come una planta que, entre otras características, es muy venenosa. Suficiente para nosotros seres humanos, como mamíferos que somos, intoxicarnos. Incluso es tan venenosa que a la misma oruga puede envenenar. ¿Cómo lo evita ella? Precisamente hace a un lado parte de este veneno, pero no todo, por la simple razón de que no puede. Pero de hecho, toma una parte de ese veneno y va a ser uno de los elementos más importantes en la vida de este ser. Es de hecho uno de los principales mecanismos de defensa de la mariposa monarca. Así entonces ella sigue comiendo y aumentando su tamaño, y ahí nos enseña algo de hecho muy importante, que cuando uno, así como nosotros, va a emprender un camino poco caminado, sea malabarista de circo o vivir en un país distinto, o como en mi caso ser pastor de orugas, es mucho el veneno que uno se encuentra en el ambiente. Son muchos los mensajes de no lo vas a lograr, incluso no solo fuera, sino mismo dentro. Y al igual que la oruga, no podemos deshacernos de todos ellos. De hecho, vamos a tomar algunos suficientes para encender la chispa del reto que estamos por emprender. Y así como les comentó que esta oruga sigue comiendo, llega un momento que su propia naturaleza, dentro de ella, hace sonar la campana que le dice, terminó el tiempo de comer y ahora lo que sigue es caminar. Y va a caminar, nosotros hemos medido en la granja de 3 a 10 metros, que esto en su naturaleza le permite apartarse de la planta en donde estuvo viviendo y que estuvo comiendo, apartarse también de los insectos con quienes la estuvo compartiendo, porque lo que ahora va a suceder no puede ser interrumpido. La oruga necesita aislarse y va a formar una cápsula que los biólogos llaman crisálida.
Y es aquí, en la crisálida, donde la realidad supera por mucho a la fantasía. Esas partes del cuerpo de la oruga que le permitieron caminar, comer, vivir y crecer, ahora se van a deshacer a sí mismas para convertirse en una gelatina. Es una fuente de energía para aquellas células especiales que estuvieron ahí desde un principio, desde que esta oruga es oruga, porque ahora toca el tiempo a ellas de multiplicarse y de crecer en cantidad y de crecer en tamaño. Vean, no es la mariposa que se come a la oruga. Esas células son parte misma de este ser y por eso es que digo que la oruga no se convierte en mariposa. Algo curioso es que principalmente esos músculos que le permitieron a la oruga caminar distancias pequeñas, medidas apenas en centímetros, son los músculos que van a ser la fuente de energía de los músculos que ahora están creciendo y le van a permitir a este ser volar ahora distancias medidas en kilómetros, en miles de kilómetros. De hecho, se escribe que el movimiento de migración de la mariposa monarca está calculado entre 3,000 y 4,500 kilómetros. Y aquí una pregunta que usualmente nos hacen a los pastores de orugas es, ¿cómo es que se desarrolla este movimiento? Esta fase es interesantísima porque, como aquí marca, pierde este ser, de hecho, la mitad de su peso. Y vamos a regresar a esto. Para la migración de la mariposa monarca hay tantas hipótesis como imaginación, porque se habla del efecto magnético del planeta, cosa que de hecho existe y es real. Se habla también del efecto de la luz polarizada y la luz ultravioleta en los ojos compuestos de la mariposa, cosa que también existe y es real. Se habla que incluso transmite la ruta de generación en generación a través de la genética, cosa que también existe y es real, pero en ciencia generalmente la explicación más simple suele ser la más acertada. Y no es coincidencia que exactamente los mismos patrones de movimiento, los mismos caminos que sigue la mariposa monarca, corresponde a las corrientes de viento que suceden en esta parte del planeta en esa época del año. Verán, no toda la mariposa monarca llega a los santuarios que conocemos aquí en México. Solo aquella que está precisamente bajo las corrientes de viento que llegan en esta dirección. De hecho, no toda la mariposa monarca migra, solo aquella que en donde vive percibe que no tiene suficientes condiciones para poder sostener su propia vida. Entonces ella se suelta y es el viento quien hace en realidad el resto. También no es coincidencia que al pasar y cambiar de estación en el año, cambien la dirección de los vientos y sean precisamente los vientos quienes las regresen luego de 3 o 4 generaciones a los lugares de partida. Y aquí viene otra cuestión que yo aprendí de estos seres. Hay veces, que uno se dedica y las cosas no salen. Y uno se esfuerza y las cosas sencillamente no salen. Y entonces es momento en realidad de cambiar de lugar, de cambiar de hábitos, de cambiar de pensamientos, de cambiar y soltarse. En estos 14 años de pastores de oruga, nuestro día a día se puede resumir no solo en cuidar a estas orugas y a las mariposas, no solo en cuidar a las plantas que comen, sino principalmente cuidar el entorno en donde ellas se desarrollan. Y atendemos la cantidad de agua y de sales minerales que requieren. Atendemos incluso exactamente la graduación de luz solar a la que deben de estar expuestas, la temperatura del aire, la humedad del ambiente, incluso las corrientes de viento necesarias para evitar que ellas se enfermen. Y por supuesto, y muy importante, las observamos todos los días y casi todo el día. Esto es lo que nos permite a nosotros en la granja, con las orugas que trabajamos, lograr que el 89% de ella logre crecer y volar, porcentaje algo distinto al 2% que sucede en condiciones silvestres. Aquí aprendimos otra cuestión también. Es muy importante elegir un buen ambiente y cuidarlo. Pero en realidad no es lo único importante, porque en estos 14 años que llevamos de criar mariposas, créanme, por más que hemos colocado lombrices de tierra ahí justamente al ladito de las orugas para que aprendan a transformarse en mariposas, no lo hemos logrado. Y evidentemente no lo vamos a lograr porque en realidad
ningún ser puede transformarse en lo que no es. Verán, cuando vamos a un evento que toca el tema de la transformación, un evento así tan bonito como este, siempre está la tentación de creer que debemos dejar de ser nosotros mismos para convertirnos en quien no somos. Pero en realidad, la mariposa nunca deja de ser oruga, solo se quita el peso que le impide volar. Muchas gracias.